bien, tengo el gusto de presentarles a Fernando Tuesta, alguien cuya opinión valoramos mucho en este programa y en general en el país. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy el Congreso decidió postergar para la próxima semana la votación, esperando seguramente que este fin de semana pues reflexione en ambos lados. ¿Cómo ves la situación política tan... ¿Es muy compleja para empezar? ¿O no? Sí es compleja porque creo que se está jugando con un arma de doble filo. ¿Cuál es esta? ¿Qué es lo que está en juego? No, digo, arma de doble filo, que es esta figura el voto de confianza. Claro. Los televidentes deben de saber que esta es una figura que es propia de los sistemas parlamentarios. En Europa, sobre todo, porque el gobierno nace el Parlamento, lo elige el Parlamento. Y cae por el Parlamento. Y cae por el Parlamento, aunque también, en ese caso, se puede disolver el Parlamento cuando existen justamente crisis. Y se llama elecciones y a través de las elecciones se resuelve la crisis. Pero ellos están acostumbrados a eso. Es parte claro, justamente del equilibrio. Pero en nuestros países, colocar en la Constitución, en el marco de la Constitución del 93, esta figura, lo que trae situaciones como esta. ¿Qué situaciones? Donde, por ejemplo, tienen que haber creado una figura al interior del Congreso, dos figuras diría yo. La primera, que la abstención tiene vida propia. Vale decir, claro, la primer ministro Ana Jara no le dieron el voto de confianza antes de ayer. En consecuencia, debió renunciar. Pero el Congreso ya hace un tiempo creó la figura de que si es que hay el número de votos por la abstención es superior al sí y al no, entonces tiene que haber una segunda votación y así sucesivamente, en realidad hasta el 30 días de nombrar el gabinete. Correcto. Que era el día de hoy. Pero han dicho que se cuenta a partir del día que comenzaron la discusión. Claro, debió en principio ser hasta las 12 de la noche hoy, pueden ir votando y votando, etcétera. Pero han creado otra figura, eso de elasticidad, que quiere decir que la sesión no se cierra y entonces claro, hasta el día lunes. Digo, ¿por qué este es un problema? Porque en realidad, si es que hubiera renunciado en una figura clara, no le dan el voto de confianza, ella renuncia, el presidente tiene que nombrar otro gabinete, ya es conocido, ha sido público, pero es necesario siempre remarcar que si no le dan el voto de confianza, el presidente puede constitucionalmente disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa es un nuevo gabinete? Un nuevo gabinete en realidad en el fondo es la cabeza del gabinete. Cambiar el premier. Así es. Pudo haber cambiado, digamos, con X miembro del Partido Nacionalista. En este caso el problema, y el mismo gabinete. Pero en este caso el problema es que la premier es como mis simpatía en el Congreso. Es justamente al revés. Dicen, tú nos gustas, pero nosotros tu mancha no nos gusta. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? En este caso, hay un entrampe, efectivamente, que se abren una serie de negociaciones, pero ¿sabes lo que está quedando? Y esto puede ser peor incluso para el Parlamento y los partidos. En primer lugar, porque en general la política, los partidos y las instituciones tienen una alta desaprobación de parte de la ciudadanía. Tú te puedes imaginar esta figura de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo que no se ponen de acuerdo. En Europa eso es normal, pero en el Perú es visto como algo improcedente, que no camina, que no se deja gobernar. Claro. Es un problema. Ahora bien, yo creo que van a tener que ceder ambas partes. Porque el Congreso no le está diciendo, tú dices, cuando la abstención gana, es una manera en que el Congreso le dice, como en un matrimonio, oye, tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Mejor conversamos para ver cómo ordenamos la cosa. Ahora, si el gobierno... Y no tiene que escuchar. Claro, oye, ¿me quiere conversar? Voy a conversar. Claro, pero también podría forzar, o sea, claro, en este caso sacrificar a Ana Jara, lo cual es una situación bien difícil, estoy simplemente colocando un escenario de ponerse en sus tres y decir, yo no saco, digamos, a Mayorga, yo no saco a Castilla, que son un par de demandas, no las únicas. Yo tuve a tres representantes del Parlamento ayer, que eran Víctor Andrés García Belaunde, del Rolando Reati, del Fujimorismo y Rondón de Solidaridad. Y los tres decían, mira, con Mayorga, con AFPs, más o menos que ya están las señales. No, obviamente. Y con la solución de la huelga médica. Ya, con esas tres hay señales claras. Ahora, yo también creo que va por ahí, ¿no? Es necesario que el gobierno ceda. Ya, pero el gobierno no quiere ceder. Ya, el gobierno no quiere ceder. Si eso sucede, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Va a decir la abstención fue para asustarte y nada más? Tiene que
digamos, en la mayoría de votos es no darle el voto de confianza y en consecuencia tiene que renunciar. Ahora, el tema también pasa la pelota al gobierno. El gobierno tiene personas como Ana Jara para poder manejar un gabinete que además, como sabemos, es un gabinete súper dependiente de la pareja presidencial. Bueno, pero eso implica entender las estrategias, es decir, como en el póker, claro, uno dice una cosa, pero hay un juego. Así es, hay un juego. Entonces la pregunta es, no, ¿el gobierno... No todos muestran sus cartas. Claro, el gobierno... ¿quiere negociar o más bien al presidente le puede salir ese pequeño Hulk que parece que lleva adentro y dice, vamos a disolver, vamos, a ver, me tiran un gabinete y a ver si estos se envalentonan cuando les quite y los vote el Congreso para la segunda. Y ahí se me vuelven unas ovejitas. Sí, pero... O el Congreso dice hasta dónde quiere llegar y los dos como sacan las pistolas y al medio estamos los ciudadanos mirando este pleito. No, porque hay algunos que sí le conviene. ¿A quién le conviene que la sangre llegue al río? Al APRA. Porque cualquier elección, en este momento, el APRA saca más de 4 congresistas. Y ahí disuelve la megacomisión, ahí, no, y además, paga todo. Suficiente que, imagínate, tienen 4, se pueden ir, pues, imagínate, el doble, que sea 8. Ya que tienen 9, ¿no? Ya, pero propios. Claro. Propios. El fujimorismo puede decir, nosotros en todos los sondeos aparecemos va a sacar como... más. O que saquen igual. Y el gobierno sacaría menos. Y algunos van a calcular, por ejemplo... Solidaridad dice con el apoyo que ahora tengo, cada uno va midiendo, pero el gobierno sacaría menos. Entonces la pregunta es, ¿disolvería el Parlamento en esas condiciones el presidente Humala, teniendo en cuenta que además ese nuevo Congreso tendría que dar su voto de confianza a su primer ministro? Yo lo veo bien difícil. Además, como no hemos pasado por esa figura, ¿qué pasa en el interregno? Claro, el Parlamento sigue en funciones, con la comisión pero permanente. Las comisiones o las comisiones permanentes, efectivamente, quién es el primer ministro, o sea, una etapa de crisis que claro, en los sistemas parlamentarios se resuelve con una elección y de verdad y las cosas siguen funcionando, pero acá, en nuestro país, se abre una crisis que yo creo que no... En primer lugar, se puede desbordar. Claro. Se puede desbordar, porque además, con una economía que se desacelera, movimientos sociales que pueden irrumpir en muchos sitios, una huelga médica que, de verdad, esto está pasando sin duda por un número de días que creo que nadie esperaba, ¿no? Pero también sería para el gobierno un serio problema. Sus 2 próximos años, donde quiere colocar todo lo que tiene, para salir, digamos, con una buena aprobación, se le irían por los suelos. Entonces todos están... Pero ¿no crees que el que tiene más por perder en todo esto es el presidente y el gobierno? No, y esto implicaría que ellos tienen que tener la grandeza y Ana Jara tiene que saber jugar sus cartas y liderar ella un pacto decente, viable entre gobierno y oposición. E inclusive abrir el gabinete, decir, vamos a meter a alguien del Congreso, no sé, pero que la cancha está, la pelota está en la cancha de la primera Jara y que consciente que el gobierno es el que más puede perder en esto, está en su cancha. Pero además, ¿sabes qué? No solamente es ella. Yo creo que algunos de los ministros cuestionados deben decir... Mayorga tiene que salir. Mayorga tiene que decir, señor presidente, usted me ha apoyado, pero yo no quiero ser, digamos, el punto que pueda hacer quebrar al gobierno. Y que eso venga de un arreglo en que no sea que haya la sensación de que luego... Puede ser Castilla, no lo sé. Pero en todo caso, Mayorga, sin duda. Y que al día siguiente no haya de decir te gané, te derroté, sino que ambos entiendan que hay grandeza, hay que sacar, hacer la política es grandeza en ambos lados. Y hacer la política también es negociar en buenos términos. Así es decir, que eso es lo que tiene que entender también el público, el elector, que negociar es parte de hacer política. Sin duda. ¿No? Pero, claro, la negociación tiene que ser clara, abierta, y en ese momento, sí, pues, el gobierno tiene que ser... Sí, pues, algunos sectores de oposición, a pesar, que si es que el gobierno da algunos signos, van a sentirse que no es suficiente. Así es. Siempre van a haber halcones en ambos lados. Que le dan la mano y se van aquí en cualquier parte, eso es normal. Pero yo creo que siempre hay un ámbito, un sector sereno, que sabe mirar... Y tiene que haberlo en el gobierno, lo hay en el Congreso, esos tienen que ganar el espacio. Yo somos muy críticos de los políticos, del Congreso, pero yo siento que cuando en estas circunstancias surge esa grandeza, cuando están al borde del abismo de reventar la pelota, como yo soy optimista, que esto va a permitir que esos 3, 4 días que vienen
van a permitir ese acuerdo. Importante. Ahora, en el otro lado, los que dicen es, oye, ¿qué tanta laraca hacen? Esto es parte de la Constitución, tirarse un gabinete es parte, pues está en la Constitución y no pasa nada. Sin duda. Yo pienso que es tarea constitucional, pero es muy riesgoso y crea una inestabilidad enorme. Una cosa es estar en la Constitución, claro, que yo creo que es criticable esa figura, como te he señalado. Yo también, pero ahí está. Pues, pero ahí está. Pero una cosa es cómo usarla. Y si se trata eso de tirarse el gabinete, mira, un gabinete en el Perú no cae desde el gobierno de Belaúnde. Estamos hablando desde el año 68, me refiero, no cae, claro, por la figura del Congreso. Así es. Estamos hablando de palabras mayores. Casi 4 décadas. Y la última vez que hubo esta figura que dio un encontronazo entre Ejecutivo y Legislativo, hubo golpe de Estado. No estoy diciendo que debe haber, no, pero sin duda lleva un nivel de inestabilidad. No estamos preparados institucionalmente para jugar con esta arma de doble filo. Y hay para que tener todo mucho lo que cuidado. Implica en el plano de las inversiones, el plano de la estabilidad económica que requiere en general la vida que requiere el país. Quien sigue esto no nos de merecemos cerca, meternos en estos trompicones tan grandes. Por cierto, además, quien sigue detenidamente la política nacional sabe que se está jugando cosas serias. Sin duda. ¿No? Y lo peor, además, es que esto puede provocar el incentivo para voces antipolíticas, antisistema y antipartidos. Que las hay. Y eso también lo tienen que entender los propios partidos. O sea, los propios partidos no pueden jugar a una censura irresponsable. Del lado del gobierno, el gobierno debe saber que no puede presionar al Congreso sin darle nada, en el buen sentido, para mantener además un gabinete con una persona como Ana Jara, que ha dado muestras de que se tiene que hacer política y lo estaba haciendo bien. Y entonces es cortarle el piso a su mejor cabeza, ¿no? Y el gobierno no debe ser soberbio y de darse cuenta que ellos tienen que liderar el esfuerzo de poner la cancha, y ya sin cámaras, sin reflectores, que se reúnan. Pero además, Augusto, ellos tenían 47, 46 quedan 36 escaños, tienen 36. Tienen que reconocer que ha cambiado la cosa. Quiere reconocer que ya se han convertido simplemente en una bancada importante, pero ya no como para poder, digamos, imponer, digamos, lo que le interesa en este caso. Última pregunta, Fernando, que es la más importante que ahora me preocupa. ¿Podremos en Lima remontar este 3-0 que nos metió el Barcelona de Guayaquil ayer? Yo doy mi voto de confianza. No me creo. Lamento no compartir tu entusiasmo por la parte lógica, pero hay que ponerse a la blanquiazul para ver si hacemos el milagro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ha sido Fernando Tuesta para hablar de la situación política. Luego venimos con Felipe Ortiz Ceballos para ver qué es lo que está haciendo Transparencia en el momento actual. Y luego este periodista Pablo César de Araujo, que tiene cosas interesantes que contarnos. Ya venimos.